claro que hay que pensar mucho y reflexionar mucho lo que está pasando en Argentina. Porque si hay una cosa clara que hay que decir, que acá al neoliberalismo lo vamos a enfrentar desde el primer día. Si hay políticas neoliberales, privatizadoras, desreguladoras, si las hay, las vamos a enfrentar desde el primer día, desde la primera hora, sin vacilaciones. Bienvenidos a Seguro de Paro, el podcast de análisis político y social de la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Agustín Zavala? Muy bien, Pitado, muy bien. Muy contento de estar de nuevo por acá grabando un nuevo capítulo de este podcast. Es así, y esta vez, para centrarnos, salimos un poco de los partidos políticos, estrictamente como veníamos hablando. Salimos un poco de la lógica uruguaya de los partidos, que no puede vivir sin los partidos. Pero a su vez vamos a hablar de otra cosa que no es un partido político, pero sí es un actor importantísimo del sistema político, que es nada más ni nada menos que el PIT-CNT. El PIT-CNT, exactamente. La Central de Trabajadores, que luego de 15 años de gobierno se encontró con un gobierno que a priori uno podría decir no es afín a su plataforma de reivindicación, por así decirlo. Pero bueno, vamos a tratar de hacer una reconstrucción de lo que significa el PIT-CNT y estos vaivenes históricos que ha tenido hasta el presente. Está bueno eso porque, al igual que como le pasó al Frente Amplio, al PIT-CNT el cambio de gobierno, obviamente al Frente Amplio porque dejó de ser gobierno, pero al PIT-CNT el cambio de gobierno, al final de los gobiernos del Frente Amplio, la asunción de la calle Pou, de un gobierno del Partido Nacional y de una coalición de partidos de derecha, lo puso también en un desafío, sí, ¿no? En volver a posicionarse y ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo nos posicionamos ahora después de 15 años donde, si bien obviamente hubo conflictos y hubo reclamos por parte del sindicalismo, sí había una sintonía mayor que lo que se podía esperar con un gobierno de derecha? Sí, sin duda el cambio de gobierno fue un cambio de eje para varios sectores de la política partidaria, de la política en sí, en el Uruguay, y el PIT-CNT no es ajeno a eso, y comparte con el Frente Amplio, como vos bien decías, esa necesidad de encontrar un rumbo a este nuevo escenario. Quisiéramos remontarnos a la década del 50, a la década del 60, cuando el movimiento sindical en Uruguay estaba bastante disperso en el escenario y no había una unificación, que termina confluyendo ya entrado los años 60 con la creación de la CNT. Sí, en 1966 es donde se termina de conformar esa Convención Nacional de Trabajadores, que lo que hacía era, a través del Congreso del Pueblo, lo que hacía era unificar un montón de sindicatos y con ellos un montón de corrientes políticas, que antes había sindicatos comunistas por un lado, sindicatos más de corte anarquista por otro, sindicatos que tenían posiciones más moderadas también por otro lado. Se terminan juntando y es un proceso que también va a acompañar lo que después es la unificación política que da lugar al Frente Amplio. Exacto. O sea, hay una historia o una vertiente que casi que paralela o común. Exacto. Entre... Las teorías sociales podrían decir de que frente a un enemigo común o frente a un participante opuesto en la contienda, las corrientes tienden a unificarse o a encontrar sus puntos coincidentes para enfrentar justamente ese escenario. Fue lo que pasó en el 60 con el movimiento sindical, fue lo que pasó en el 60 con el Frente Amplio, que termina decantando en la creación oficial del partido, donde también confluyen ideas políticas muy divergentes, ¿no? En el movimiento sindical podemos encontrar las representaciones de los comunistas, de los anarquistas, de la socialdemocracia, de los movimientos más vinculados al cristianismo, de sectores más trotskistas, por así decirlo, ¿no? De quizás más a la izquierda que el Frente Amplio y con visiones críticas sobre el Frente Amplio desde el propio sindicalismo. Y está bueno entender eso para comprender justamente que, así como cuando hablamos de Frente Amplio hablamos de variedad de posturas políticas o de ideologías, pasa lo mismo en el PIT-CNT, y al día de hoy, y pasó también en los últimos 15 años,
no todo el PIT-CNT reacciona igual a determinados hechos o a determinadas posturas de los gobiernos. De hecho, bueno, podríamos decir, hablábamos que las diferencias internas que tiene el movimiento sindical se han expresado de diferentes formas en la contienda política. Uno de los últimos episodios, vamos a hablar después, pero es el episodio que hubo con el sindicato policial, donde hay diferentes internas que se arrastran desde hace varios años, que tienen un punto de inflexión en la ley de urgente consideración, donde el sindicato policial defiende algunas de las cosas que allí aparecen. Se han marcado a lo largo de los años en el movimiento sindical. Claro, está bueno como para ir clarificando. Por ejemplo, en el PIT-CNT, hoy por hoy encontramos 3 vertientes. Una es la estrictamente comunista, ¿no? Que podemos identificar en la figura de Marcelo Abdala, sí, ¿no? Sí, dirigente sí. de los metalúrgicos, del sindicato metalúrgicos de la UMRA. Después tenemos un sector que se ha denominado históricamente como articulación. Exacto. Mucho más moderado, vinculado o identificado con los sectores más moderados del Frente Amplio, como puede ser tanto el Partido Socialista como la vertiente artiguista. Y justamente como integrante de la vertiente podemos identificar a Fernando Pereira, también dirigente de la Federación de Magisterio, ¿no? Y bueno, últimamente en los últimos años, y es algo que también tiene que ver con un proceso que se fue dando en los gobiernos del Frente Amplio, otra corriente más combativa, si se puede llamar así, más... Sí, su nombre lo dice, ¿no? Su nombre se para desde la lucha, se llama En Lucha. Que es esta corriente liderada por Joselo López, por Valeria Ripoll. Joselo López, dirigente histórico y figura casi que predominante de COFE, la Confederación de Sindicatos Estatales. También tenemos a Martín Pereira por ahí, pero bueno, dirigentes que se han mostrado, en el caso de Joselo López, por fuera de la orgánica del Frente Amplio, pero con una postura claramente independiente de la interna del Frente Amplio, que es algo que no les pasa a las otras organizaciones. Uno puede ver a Abdala o a Fernando Pereira integrando listas del Frente Amplio. Pasaba también con Juan Castillo, coordinador del PCNT anterior, que era dirigente y participaba en la interna del Partido Comunista. Esa corriente En Lucha, liderada por Joselo López, que tiene a Valeria Ripoll, también secretaria general de ADEOM, como figuras más notorias, siempre se ha parado como, bueno, con más espacio para criticar y ser duro con los últimos gobiernos del Frente Amplio, por ejemplo. Claro, sí, esas diferencias internas que no es algo a machacar, ¿no? Uno siempre trata de recatar un poco que en la unión o el proceso de unificación de las diferencias en los movimientos sociales es algo interesante, ¿no? Porque da la pauta del momento histórico que se está viviendo, que es quizás más importante que las diferencias. Claro, hay que tener en cuenta ahí, por ejemplo, en el último, que justamente la estructura o el organigrama actual del PIT-CNT, que tiene a Fernando Pereira como presidente, a Marcelo Abdala como vicepresidente, es justamente el resultado de un acuerdo histórico entre esas dos corrientes, los comunistas con articulación, que era algo que quizás 20, 25 años atrás era visto como más difícil. Hay que destacar, o la unidad de ese PIT-CNT es elogiable y destacable a nivel internacional. Sí, digamos. Sí. No hace falta ir muy lejos en el mundo para darse cuenta de que los movimientos sindicales son bastante más complejos de resolver esas diferencias, ¿no? En Argentina es hay 2 o hasta 3 centrales sindicales, y en la mayoría de los países, en Brasil también, suele haber más de una central sindical, justamente por estas diferencias políticas o ideológicas de los diferentes sindicatos. En Uruguay eso, y es algo que también es otro de los capitales políticos, digamos, del sindicalismo uruguayo, del movimiento sindical, se ha logrado esa conjunción de diferentes corrientes sindicales, que ha sido muy beneficiosa y que le da un peso político al PIT-CNT muy grande, digamos. No hay otra central sindical con la que un gobierno pueda
hacer el juego para evitar tener en consideración al PIT-CNT. El PIT-CNT es la voz de los trabajadores. Obviamente habrá trabajadores que pueden estar más o menos de acuerdo, no sindicalizados o directamente en contra del PIT-CNT, pero es el PIT-CNT el único interlocutor válido y legitimado en representación de los trabajadores de Uruguay. El movimiento sindical, social y popular, en más de una oportunidad, ha sido protagonista de procesos, por ejemplo, de defensa de nuestras empresas del Estado en el año 92, en el año 2001, en el año 2002, en particular de Antel y de ANCAP, porque consideramos son parte ellas de los recursos principales del país para el desarrollo integral de nuestro pueblo y que distintos artículos han salido de la ley de urgente consideración. Una de las cosas interesantes de esa unidad del sindicalismo uruguayo se ha reflejado en los diferentes momentos históricos, ¿no? En la dictadura veníamos hablando justamente que es la semilla, por así decirlo, de esa unión, pero también se han dado otros diferentes momentos en la historia política de Uruguay, por ejemplo en los 90, donde la última vez que gobernó, además de ¿no? Un gobierno que más neoliberal, por así decirlo, donde el sindicalismo se paró fuerte. Claro, hay que decir que bueno, este gobierno de Lacalle Pou tenía como antecedente de gobierno del Partido Nacional y justamente del padre del actual presidente, ¿no? Lacalle Herrera como ícono de ese neoliberalismo libre mercado que venía a proponer otras reglas del juego, ¿no? Uh-huh. Cae el muro de Berlín, el relato era que el comunismo ya no existía más, que había solo un relato posible. Ese fue claramente el peor momento quizás del sindicalismo a nivel mundial. Sí, para ejemplificar, creo, no tengo las cifras en mente, pero me parece que eso es la cifra más baja de afiliados en ese momento que se da. Después hay un repunte, pero da la pauta de lo complicado que era la sindicalización en ese momento. Es ese gobierno de Lacalle que deja de convocar los consejos de salarios, demostrando más que no solo la postura ideológica de ese gobierno, sino que también había un clima en el que se podía dejar de convocar los consejos de salarios y no se paralizaba el país, digamos. La coyuntura social y política no iba hacia el lado de una mayor sindicalización. Claro. Aún así, la calle Herrera no pudo avanzar en su proyecto de privatización de las empresas públicas, justamente por iniciativas sindicales del movimiento sindical. Uh-huh. Y Frente Amplio también. Eso da la pauta de que a pesar de una baja sindicalización de los trabajadores, había una estructura fuerte primero de pensamiento, después de postura y de acción que terminó logrando que ese proyecto que tenía el presidente no avanzara. Después, bueno, llegan los 2000 con otras dificultades también. Claro, antes de eso tenemos el antecedente del gobierno de Sanguinetti con conflictos en la educación muy importantes, ¿no? Donde los sindicatos de la educación fueron se pusieron de punta contra esa reforma educativa que planteaba Sanguinetti. No tuvieron éxito, la reforma se hizo igual, aunque luego fue revertida. Pero, digamos, el PIT-CNT, aún en sus momentos más difíciles, siguió unificado. Y creo que eso también le habla también de esa fortaleza histórica de la central sindical. Justamente los gobiernos del Frente Amplio, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, vino a poner un nuevo mojón en su historia cuando los sindicatos, la central sindical tuvo que analizar cómo se paraba frente a un gobierno con el que estaba ideológicamente de acuerdo y que tenía muchos de sus principales dirigentes como figuras propias de ese gobierno, ¿no? Muchos sindicalistas que pasaron a ser jerarcas o ministros o directores nacionales de reparticiones, y que significaba todo un desafío o un desdoblamiento. Era la primera vez que el PIT-CNT se enfrentaba
que jugaba a la regla de juego con un gobierno más alineado a sus intereses o con sus intereses, podríamos decir. Claro, y creo que ahí sí podemos empezar a ver cómo los posicionamientos de las diferentes corrientes eran diferentes. ¿Sí? O sea, donde no existe el enemigo común, o por así decirlo, cuando el enemigo se bifurca y ya no es tan claro cuál es, ahí se podría llegar a precisar un poco más las diferencias internas, que en los últimos 15 años fueron varias, incluso en algún momento con la intención de romper con esa unidad, cuando surge esta corriente en lucha, que se habló en un momento de si se integraba, formaba parte del PCNT o si era una central de trabajadores paralela. Todo eso da la pauta del momento histórico del Uruguay, donde un gobierno de izquierda dialogaba con una central de trabajadores de izquierda con sus diferencias internas, y fue muy complejo. Claro, hay que tener en cuenta, ahí hubo episodios como las negociaciones colectivas, las negociaciones de presupuestos de los gobiernos del Frente Amplio, donde hubo conflictos y movilizaciones de sindicatos de la educación, de la salud, del Estado en general. Hay que recordar, pienso ahora en episodios como los del sindicato del INAO con aquellas acusaciones de tortura, José López, que se fue erigiendo como un personaje antipático para el gobierno, no había mucha sintonía, y creo que eso también fue yendo el germen de la creación de esa nueva corriente, de sindicatos que no se sentían identificados con las posturas por ejemplo, de Fernando Pereira o de Marcelo Abdala o de Juan Castillo anteriormente, claro. Que por más que la independencia de clase del PIT-CNT es como una bandera histórica, se terminaban estando de alguna manera de los dos lados del mostrador, y muchos de los dirigentes del PIT-CNT luego iban a los comités ejecutivos del Partido Comunista, por ejemplo, donde participaban de las decisiones, claro, que después terminaban, claro, siendo parte de la orgánica del Frente Amplio. Entonces, era complicado, y creo que llegamos, nombro otro que me acuerdo ahora, el conflicto de María Julia Muñoz como ministra con declarando la esencialidad en la educación. Sí, hay que recordar también que cuando Tabaré Vázquez asigna en su segundo gobierno a María Julia Muñoz en el Ministerio de Educación y Cultura, se habló mucho de que María Julia Muñoz había sido elegida para ese cargo justamente por su postura frente a los sindicatos y cómo ella había manejado algunos conflictos sindicales cuando era ministra de Salud. Se habló de la mujer de hierro. Y anteriormente, cuando estaba en la Intendencia de Montevideo, esa relación con ADEOM, exacto, que también había sido una carga para Mariano Arana en su segundo gobierno, con aquel convenio que luego le generó tantos inconvenientes a nivel presupuestal. Y justamente ADEOM es uno de estos sindicatos fuertes, de esta nueva corriente sindical, con esa postura de las últimas décadas, totalmente independiente al Frente Amplio, en una mezcla de dirigentes quizás cercanos a la derecha, pero también hacia la ultraizquierda, una especie de postura política que lo que sí tenía claro era que no iba por los mismos carriles que la centralidad del Frente Amplio, digamos. Exacto. Entonces, llegamos a un gobierno del Partido Nacional, un nuevo cambio de gobierno, un nuevo cambio de época, que por lo pronto volvía a generar un desafío para este PIT-CNT de, ¿cómo se para? Digamos, se para como totalmente contrario y con una postura combativa hacia el gobierno, se para, necesitaba el PIT-CNT ser más moderado o por lo menos mantener una postura similar a la que le había dado en los primeros años de gobierno del Frente Amplio, diciendo, soy más benevolente en los primeros tiempos para dejar hacer al gobierno y que luego, según cómo salgan las cosas, me posiciono. Eso fue todo un desafío en los primeros... Todavía esa estrategia no está todo clara, porque, si bien han habido reuniones, varias reuniones entre el presidente de la calle Pou y la cabeza del sindicalismo,
me parece que todavía no está clara esa estrategia de si queremos ser, queremos, hablando del movimiento sindical, si queremos ser un movimiento sindical que se para de frente a un gobierno, o si queremos ser algo más moderado, que se traduce todo en el intento de referéndum por la LUC. Claro, creo que para... antes de entrar en el tema de la LUC, pero creo que la calle Pou logró ver y anticipar muy bien esa indefinición o indecisión del PIT-CNT, y él, cuando ya se empezaba, crecía el murmullo de, bueno, en caso de una posible victoria del Partido Nacional, va a ser lo mismo que aquel gobierno de la calle Herrera, se viene un ajuste, se viene la motosierra de la calle. La calle Pou toma acción rápidamente en octubre de 2019, en plena campaña, va y pide una reunión con el PIT-CNT, se reúnen y de alguna manera la calle Pou empieza a intentar desarticular aquel rumor de, bueno, se viene la eliminación de los consejos de salario, se viene el neoliberalismo absoluto. La calle Pou hábilmente empieza a construir la idea de, bueno, no, esto vamos a tener una relación de diálogo, no de afinidad política, pero sí de cierto entendimiento y no viene un barrer o una aplanadora por encima de los derechos sindicales. A priori el diálogo lo tuvieron. Hay que ver qué tan fructífero es ese diálogo y qué tan representado está el PIT-CNT con este gobierno. Es curioso eso porque ahí, esas reuniones, sobre todo con Fernando Pereira, creo que acá Fernando Pereira termina siendo como esa figura con la que el presidente de la calle Pou, algo que también había pasado con Tabaré Vázquez, sí, uno de los momentos más complicados, más tensos. Fernando Pereira y también Abdala, pero terminan reuniéndose, terminan yendo a la torre ejecutiva, hacen declaraciones razonables. Pero claro, son los que quedan de alguna manera como los buenos, bueno en el sentido de, terminan acordando o sentándose a la mesa con el presidente, cuando por detrás a veces aparecen medidas muy antipáticas como las que están incluidas en la ley de urgente consideración. Sí, medidas que afectan directamente al sindicalismo, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de huelga y de piquete. Son medidas que no fueron bien recibidas por el movimiento sindical. Y que son claramente de recorte de derechos. Exacto. Que uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero eran derechos que se había ganado ya el PIT-CNT y que claramente implicaban una confrontación con el movimiento sindical o una respuesta a aquel electorado más antisindical que tiene el país, ¿no? Nuestra postura es minoritaria dentro de la central, pero tenemos que ser coherentes y responsables con lo que hemos venido predicando todos estos años en algunos artículos que nosotros vemos que le dan más potestades a la policía para poder trabajar hacia lo que es el combate a la delincuencia y que lo deja mejor parado. Es precisamente la ley de urgente consideración lo que, no sé si un parteaguas, digamos, me gusta mucho esa palabra, pero dentro del PIT-CNT, pero sí llegó también a generar un revuelo en cuanto a, no tanto en si están de acuerdo o no, que creo que ahí todo el movimiento sindical estaba de acuerdo en que era una ley que perjudicaba, sino en la estrategia a tomar, ¿no? La LUC vino a hacer visibles un poco esas diferencias de las que un poco hablábamos anteriormente, que quedan manifiestas en la discusión que tomó a la interna del movimiento sindical de si por ejemplo, si ir por la derogación de la totalidad de la ley o si ir por una derogación parcial. Ahí también se mezcla mucho el rol que ha jugado el Frente Amplio, esto que veníamos hablando como de la doble cara de la misma moneda, ¿no? PIT-CNT y Frente Amplio son más o menos, representan más o menos el mismo sector de las sociedades. Claro, pero aún así el PIT-CNT también engloba ciertos sectores que están más a la izquierda que el Frente Amplio y que decían, no, esto no, la LUC tiene que ser derogada en su totalidad.
de hecho, los primeros, la discusión la abre una propuesta que era derogar la totalidad de la LUC. Después, con el proceso de discusión, la cosa se termina decantando por los 135 artículos, claro, que no deja contento a la gran base del movimiento social y a buena parte del movimiento sindical. Claro, pasaba básicamente, la postura del Frente Amplio era, bueno, no podemos ir contra toda la ley de urgente consideración cuando nosotros en el Parlamento votamos muchos artículos, trabajamos para mejorar según la postura del Frente Amplio. Y bueno, creo que ahí se ve también, bueno, qué sectores del PIT-CNT sentían la necesidad de atender ese pedido del Frente Amplio, decir, bueno, sí, es razonable que luego de haber trabajado en esos proyectos no se busque tirar todo abajo, sobre todo porque tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT sabían que en una recolección de firmas, que es algo bastante arduo, más en tiempo de pandemia, ninguno de los dos por sí mismo podía llevar adelante esa campaña sola. Se necesitaba el PIT-CNT precisaba el Frente Amplio y el Frente Amplio precisaba el PIT-CNT. Por eso yo creo que el Frente Amplio, quizás, esto estoy especulando yo, pero quizás la postura inicial del Frente Amplio era no acompañar un referéndum por la LUC, pero la necesidad de esa búsqueda de acuerdos y de acercarse al movimiento sindical de nuevo para poder proyectarse en los próximos años, le dio la necesidad de ir en contra de la LUC, más allá de que quizás a priori su postura era no acompañar el referéndum. Estratégicamente, políticamente, uno podría decir si está bien o mal, pero me parece que eso es interesante para verlo. Claro, le iba a quedar muy incómodo al Frente Amplio, acá ya estamos casi que hablando del Frente Amplio, pero le iba a quedar muy incómodo al Frente Amplio ser el único que fuera contra la ley, principalmente porque, bueno, era una ley que ya se había discutido en el Parlamento, y lo que perdés en el Parlamento para un partido político es muy difícil intentar revertirlo fuera si no tenés la excusa de que, bueno, hay un clamor popular que excede a los parlamentarios. Claro. Por eso el PIT-CNT tenía un rol central en esta recolección de firmas como organización social más importante del país. No hay otra organización social, sea sindical o no, que tenga el peso o la cantidad de afiliados o la estructura que tiene el PIT-CNT en todo el país. Era casi que el actor cantado para llevar adelante un proceso de esta magnitud, como casi cualquier recolección de firmas contra un gobierno. Exacto. Una cosa es con el apoyo del PIT-CNT, otra cosa es sin el apoyo del PIT-CNT. Por ese motivo, bueno, hablábamos de esas leyes o esos artículos, mejor dicho, antisindicales que podíamos identificar en la LUC, pero también se meten otros artículos que tenían que ver con una población, una población de trabajadores muy específica, como son los policías. Exacto. Que va a terminar desatando otro conflicto interno ya bastante más explícito, digamos. Sí. Dentro de la central. El problema de los sindicatos policiales es algo añejo no solamente en Uruguay, o sea, hay una discusión a nivel internacional de la pertinencia de lo que los trabajadores policiales se sindicalicen. Hay que recordar que la policía son funcionarios del Estado, pero son los representantes de la fuerza de la fuerza punitiva más directa. De la violencia legal, digamos, por decirlo así, son los que están habilitados para usar armas, detener personas. Y que quizás en un momento la institución policial era manejada quizás más como un feudo de caudillos policiales, que después con la masividad de la policía también trajo a sus filas trabajadores más oficiales, ¿no? Más suboficiales, no tanto, que también tienen reclamos sindicales de mejora de salario. Hay que decir que los salarios de los policías han sido históricamente bajos. Claro, la complejidad de la sindicalización policial radica en, bueno, por un lado, la discusión ideológica sobre en qué medida se compatibiliza
los trabajadores al servicio de fuerzas represivas con la utopía o la meta de liberación nacional de esos sindicatos, de esos trabajadores organizados, ¿no? Como trabajadores organizados que sueñan con trascender al capitalismo, que es esa fuerza que los oprime. Uh-huh. Y bueno, de pronto tenés en una asamblea a tu lado a trabajadores que están al servicio. No son los únicos, pienso yo. Es que en realidad uno, hilando fino, podría llegar a decir que casi todas las ramas de la actividad son un poco... quienes no están al servicio del capitalismo. Reproductivas del capitalismo. Claro. ¿Qué pasa con los bancarios? Exacto. Pero justamente, internamente también en la policía se da esa discusión, ¿no? Porque más allá de las diferencias, al sindicalista policial se lo corre por izquierda, se lo corre por derecha, ¿no? Porque el de derecha le puede decir, vos sos zurdo, ¿qué te sindicalizás? Claro, la policía tiene esa cosa de que tiene que mantener, es algo que les pasa a los docentes, pero mucho menos también, ¿no? De, bueno, cómo el policía va a expresar algún tipo de voluntad política, claro, digamos, no partidaria, pero sí política. Hay una disciplina muy fuerte en el ámbito policial. Cuando el policía es casi que debe ser una especie de robot, ¿no? De carne con ojos, como decía Mujica, en referencia a los militares, pero es eso, ¿no? El policía debe ser una especie de persona, de ser humano totalmente sin ningún tipo de contenido ideológico, claro, dentro. Y en ese sentido cabe la pregunta de por qué no los policías pueden tener una conciencia de clase y una conciencia de sus reclamos. Que eso va a la pregunta que yo creo que está detrás de este último conflicto en el PCNT, cuando se decidió suspender al sindicato policial, que es si los sindicatos policiales tienen que estar o no integrando la central de trabajadores. Hay que recordar que la historia de estos últimos sindicatos policiales, o de este último actual, el CIFPOM, ¿no? Uh-huh. Sindicato de Funcionarios de Policía de Montevideo, pero ese es como el nombre que le quedó. Nacional. En algún momento, hace unos 5, 6, 7 años, estaban por fuera del PCNT, había también otro sindicato policial, y bueno, había como sindicatitos chiquitos, digamos. Recuerdo que había uno que en Rocha tenía varios, en Rocha de Maldonado, había logrado organizarse, pero después algunos se fueron unificando, claro, separando. Es muy difícil la sindicalización policial, especialmente, primero porque es una población, los policías, que no está muy acostumbrada a ideológicamente a participar en sindicatos, pero además con las dificultades de movilización, de protesta. Claro. Sí, hay que decir que tienen terminalmente prohibidos protestar los policías. La gestión de Bonomi además había sido bastante dura con la sindicalización policial. Finalmente los termina aceptando, pero le costó mucho a la gestión de Bonomi reconocer al sindicato que hoy representa a Patricia Rodríguez y que buscaba poder tener mesas de negociación que no llegaban con facilidad, claro, digamos. Y creo que también ahí Patricia Rodríguez y el sindicato que representa fue construyendo también esa especie de perfil que claramente era se acercaba más al de ADEOM y al de, claro, José López, que hacia sindicatos más cercanos, con más afinidad al Frente Amplio. Uh-huh. Sí, claramente en este eje que estábamos marcando de las diferencias internas del PCNT, el sindicato policial queda más alineado a un sector, al sector de José López, de Valeria Ripoll, que son los que terminan en estas últimas horas votando la suspensión de la suspensión, y haciendo que el sindicato policial vuelva a estar dentro de la mesa representativa del PCNT. Claro, había sucedido básicamente que el sindicato policial había defendido la ley de urgente consideración, claro, como sobre todo los artículos que daban mayores herramientas, por decirlo de una manera más neutra, sí, a los agentes policiales. Un reclamo que es bastante añejo, ¿no?, de los sindicatos policiales, que legítimo o no, bien o mal, uno dice, bueno, es la reivindicación que tienen. Y
la postura que había llegado el sindicato policial a esta discusión de referéndum sí o referéndum no fue bien recibida por la amplia mayoría del PCNT, que en un primer momento votó la suspensión. Después hubo una discusión ahí interna, externa públicamente entre varios sectores del sindicalismo, y se terminó revirtiendo esa decisión. Yo creo que, y haciendo también esa especie de paralelismo con el proceso de autocrítica y de reposicionamiento que tiene el Frente Amplio, pasa por... Al PCNT le pasó un poco eso, de decir, bueno, tomamos una decisión, vamos a hacer una decisión claramente de izquierda, claramente de posicionarnos ideológicamente dejando fuera a los sindicatos policiales, que no es una postura nueva, era la consolidación de una postura que ya venía de antes, pero que había perdido al dejar entrar a los sindicatos policiales a la central. Y bueno, después le terminó pasando al PCNT que la repercusión pública era bastante negativa, digamos, como no quedó bien parado el PCNT al dejar afuera sobre todo porque sectores más vinculados al oficialismo y a la derecha aprovecharon para hacer su juego y señalar al PCNT como autoritario, como ideológico, y como que los trabajadores que no son afines al Frente Amplio quedan afuera. Ese era un poco el mensaje subyacente en la crítica hacia la conducción del PCNT. Sí, yo quiero hacerme una pregunta de si no es bueno que en un problema tan importante como es la seguridad pública en el país, no es bueno que haya un actor más discutiendo sobre esos aspectos. Un actor que hasta hace un tiempo no tenía participación pública, como son los policías. Uno no sabía qué pensaban los policías, más allá de los prejuicios y de alguna cosa más. Cabe la pregunta de si no es interesante, no sé si si no es interesante que haya trabajadores policiales organizados que discuten sobre sus problemas y se vuelcan al sindicalismo. Pero además hay que tener en cuenta, pensando y poniendo un poco en el lugar de esos trabajadores policiales, es la propia LUC y son las propias medidas de este gobierno en el marco de la pandemia, como disolver aglomeraciones o hacerlas ilegales, las que ponen a los trabajadores policiales, las personas de carne y hueso que tienen la circunstancia de vestir un uniforme policial, las que, producto de este estado de cosas político, tienen que ir a disolver una manifestación, disolver una reunión de comparsas, de candombe, digamos, de ir a hablar con adolescentes en la Rambla. Es este propio gobierno el que está poniendo en compromiso a muchos policías que terminan siendo un poco de carne de cañón de políticas represivas. Entonces, ¿hasta qué punto la sindicalización también no es una forma de defenderse de los abusos policiales, ya no de los policías hacia los ciudadanos, sino de gobernantes hacia los policías? La institución policial, que es un poco más compleja. Es un poco algunas reflexiones que teníamos sobre esta... Para resumir un poco, me parece que el PCNT, como así le está pasando al Frente Amplio, está tratando de buscar su rol, su protagonismo en este momento. Hay que ver cómo termina decantando la cosa. Va a ser, creo que algo, un mojón, digamos, en estos años de siguientes que le quedan a la central, qué es lo que pase con esa recolección de firmas contra la LUC. Exacto. Si eso al menos llega hacia un plebiscito, más allá de lo que pase, creo que va a ser, cierta victoria o consolidación del PCNT como un actor importante. En el caso de que no se lleguen a las firmas, va a ser un golpe fuerte. Eso es un golpe fuerte porque, para empezar, deja a la LUC casi que fija. Y deja el movimiento sindical muy endeble en cuanto a su poder de convocatoria. Sí, no solamente al movimiento sindical, sino también al Frente Amplio, sin duda, y también al movimiento social, que también se cargó un poco esta LUC al hombro. Si bien la participación pública del PCNT y del Frente Amplio es notoria, me parece que el movimiento social, las organizaciones sociales, se cargaron esto al hombro también,
que también marca un poco también las diferencias que hay dentro de este espectro gigante que es el movimiento social. Por ejemplo, hoy en día hay dos intenciones de derogar la LUC, que es la total y la parcial. Muchas organizaciones sociales están convocando a ir por las dos, otras solamente por la referida al PCNT del Frente Amplio, pero creo que es prueba de que el movimiento social, el movimiento sindical, el movimiento político está atravesando un momento de cambio y de reacomodo. Ya que lo mencionabas, y por lo menos para ponerlo sobre la mesa, aunque daría obviamente para hablar más, el PIT-CNT también tuvo muchas tensiones con las propias organizaciones sociales. Para poner un ejemplo, al PIT-CNT le costó muchísimo procesar la cuestión de género y el avance de las corrientes de los movimientos feministas. Le costó mucho, y quizás hasta más que al Frente Amplio, al PIT-CNT, asumirse como una central que tenía problemas de machismo y de problemas de subrepresentación de las mujeres en su estructura jerárquica, digamos. Terminan empezando a incluir mujeres en la mesa ejecutiva del PIT-CNT, en el secretariado ejecutivo, perdón, muy tardíamente, sí, y un poco respondiendo a cierta presión social, pero también al PIT-CNT le costó mucho ese diálogo con... Sí, de hecho las discusiones sobre si convocar a un paro los 8 de marzo se repiten año a año, no hay una postura que sea repetida a lo largo de los años. Me parece que el PIT-CNT también ahí es un poco flaco en ese relacionamiento con los movimientos sociales. Pero hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Seguro de Paro dedicado al PIT-CNT y a este proceso del movimiento sindical y su relación con el poder de turno, digamos. Un capítulo más para tratar de visualizar este momento histórico que está atravesando el Uruguay de cambios y de que no se sabe para dónde vamos a ir. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene.